y movimientos sociales que nos van a transmitir su experiencia en la etapa de la transición y todo ese momento tan rico en los cuales en buena medida a ellos les tocó ser protagonistas. Gabriela, ¿tú les presentás? Sí. Bueno, bienvenidos. Voy a comenzar por presentar a los integrantes de la mesa y después, no sé si vamos en el orden del programa, probablemente, sí. En primer lugar, Adema, que está ahí al lado de Carlos, es pastor de la Iglesia Metodista Uruguaya, integró el grupo fundador de SERPA y participó en el ayuno de 1983. Fue distinguido por la Intendencia de Montevideo como ciudadano ilustre de la ciudad y actualmente integra el grupo de trabajo por verdad y justicia. Al lado tenemos a Eduardo Rubianes, que es ex dirigente de ACEP y dirigente estudiantil de veterinaria. Fue delegado de la Intersocial y perteneciente a la llamada generación del 83. Es doctor en biología y fue presidente de la ANI. Y tiene una hija de... Un hijo de 9 meses. Guadalupe Dos Santos, a la derecha de Carlos, fue miembro de la primera comisión de mujeres del PIT-CNT en el 85 y militante sindical. Fue integrante de Cotidiano Mujer y fundadora de TUM, que fue el taller uruguayo de música popular. Es trabajadora de la salud. Y bueno, a su derecha Gustavo Rey, que es comunicador y docente. Desde 1980 ha conducido numerosos programas, tales como Ahora es Tiempo y Taquicardia, y luego Caras y Más Caras, que bueno, fueron programas que dieron mucha visibilidad a todos sus movimientos y nuevos procesos, digamos, sociales y culturales en Uruguay, y que fueron marcando, digamos, a varias generaciones. Actualmente conduce Abre Palabra en Océano FM y es docente universitario. Así que bueno, bienvenidos. Bueno, comenzaríamos entonces con el pastor Adema Rivera. 15 minutos, yo le voy a avisar cuando vayan los todos. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes. Quiero aclarar que yo en realidad estoy como pastor de la Iglesia Metodista, o sea, eso quiere decir que no estoy representando a todas las iglesias cristianas, digo, porque a veces hay una gran diversidad de posiciones, de actitudes, de enfoques, ¿verdad? De modo que me limito a expresar el sentimiento y también la postura de la Iglesia Metodista en el Uruguay. Y al mismo tiempo también como militante por los derechos humanos durante muchos años, como ya dijo Gabriela, o sea, he estado integrando el SERPA por muchos años y también en otras tareas, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. En realidad, cuando hablamos de las distintas posiciones y actitudes de los movimientos sociales, en este caso de la iglesia, quiero referirme a 3 o 4 temas, digamos, en relación a esa época de la transición democrática. En primer lugar me pregunto y comparto con ustedes cómo vive la IMU, la Iglesia Metodista, el fin de la dictadura y la apertura democrática. Al iniciarse la apertura democrática, la Iglesia Metodista se encuentra en una situación de fragilidad en medio de la euforia general. Las secuelas de la dictadura se hacen evidentes. Varios pastores y líderes prominentes tuvieron que abandonar el país sin esperanza de poder retornar a corto plazo. A nivel interno, la confrontación ideológica había dejado profundas heridas y divisiones en la comunidad. En esa dicotomía, la Iglesia debe continuar adelante y tomar decisiones, a menudo controvertidas, en un clima donde aún persiste el fantasma del miedo y la incertidumbre. Sin embargo, sus principios y el carácter de su misión le van marcando la agenda. Así deberá encarar como desafíos los grandes temas que surgen de la realidad que se vive en el país. Ya hace mucho tiempo que aprendimos
que la Iglesia, para ser fiel a su misión, debe salir del templo y, si fuera necesario, quemarse las manos con temas controvertidos, urticantes. Recordamos las palabras del pastor Emilio Castro al asumir como presidente de la Iglesia en marzo del 72. Nuestra Iglesia necesita mirar hacia afuera de sí, hacia la comunidad nacional, sus necesidades, sus esperanzas. Tenemos mucho que aprender, tenemos un hermoso evangelio para dar. Nuestro país necesita un mensaje de esperanza que vaya encarnado en un pueblo que cree que es posible construir un mundo mejor. La pastora Hilda Bence, electa para el mismo cargo el 7 de julio del 84, reafirma y actualiza ese concepto. La situación del país le ofrece un tremendo desafío a la Iglesia. La llama a salir de lo que podría haber sido en algún tiempo y en algún momento su encierro, para salir y para vivir su ministerio en medio del pueblo, caminando al lado del pueblo, exhortando, sirviendo, gritando junto con el pueblo, en busca de esos tiempos mejores de democracia que todos estamos anhelando. Pero tenemos que caminar junto con el pueblo, porque es al pueblo que somos llamados a anunciar el mensaje del Evangelio, mensaje de libertad, justicia y paz. Estas palabras son dichas en agosto del 84. Reclamo de amnistía. En la última etapa de la dictadura estaba prohibido hablar de amnistía. A pesar de ello, en febrero del 82, la revista La Plaza tuvo la valentía de publicar un artículo del teólogo y sacerdote jesuita Juan Luis II, donde afirma que por razones humanitarias y cristianas quiero sumar mi voz a los que no se dejan oír dentro del país, reclamando una vez más clemencia para los vencidos, es decir, la libertad de los presos políticos. La revista fue clausurada. Posteriormente, madres y familiares de procesados por la justicia militar y el Servicio Paz y Justicia, a través de cartas y publicaciones, hacen el mismo reclamo. En el acto del 1 de mayo del 83, la consigna del PIT incluía el tema de la amnistía, acompañada por el canto "Liberar, liberar a los presos por luchar". Más adelante, también los partidos políticos se sumarán a este reclamo con diferentes propuestas. El 16 de julio del 83, el Consejo Ejecutivo de la Iglesia Metodista apoya un documento enviado por madres y familiares de presos políticos al Parlamento Europeo, solicitando el estudio de la situación de los presos políticos y la necesidad de una pronta amnistía. En un artículo del Boletín Metodista de mayo del 84, se hace un estudio sobre el tema, concluyendo que se encuentra en la Biblia sólidos argumentos como para asumir una clara posición afirmativa de reclamo por la amnistía. El arzobispo de Montevideo, Monseñor Carlos Bartelli, afirma a fines del 84: veo necesaria una amnistía lo más amplia posible a favor de todos aquellos que fueron procesados y condenados por la justicia militar y que sufrieron muy duras y muchas veces inhumanas condiciones de detención. Finalmente, el Parlamento recién instalado aprueba el 8 de marzo del 85 la Ley de Pacificación Nacional, que es producto de una fórmula negociada entre los diversos sectores políticos y militares, que, si bien no es una amnistía general e irrestricta, como se esperaba, permite la liberación de todos los presos y presas que aún quedaban en las cárceles. Tercer tema: acompañar la apertura democrática. Vivimos la recuperación democrática con una mezcla de sentimientos: entusiasmo, porque significa salir de un largo túnel de dolor y opresión. Ahora se puede respirar un aire vivificador. Inmensas posibilidades se abren para plasmar viejos sueños casi olvidados. Incertidumbre ante un futuro todavía borroso.
Las fuerzas represivas aún continúan ahí, amenazantes, con sus pretensiones. Se retiraron a los cuarteles, pero conservan amplio espacio de poder simbólico y real. Frustración. Los partidos políticos, carentes de espíritu de grandeza, se debaten con ahínco en defensa de sus intereses sectoriales y sus compromisos. Solo basta recordar el pacto del Club Naval y el incumplimiento de la decisión de llevar adelante las investigaciones sobre los desaparecidos y las violaciones cometidas durante la dictadura, según lo acordado en la Concertación Nacional Programática, lo que se llama la CONAPRO. La Iglesia Metodista, por su parte, afirma que la democracia política, aunque imperfecta, como toda empresa humana, es hoy la mejor forma de organización que se puede dar una sociedad para la convivencia social, por varias razones. Por principio, todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a intervenir en la elección de sus gobernantes, ser sujetos en el quehacer político. Permite maximizar la capacidad creadora de las personas, estimula la solidaridad, la búsqueda de la justicia y la vigencia del Estado de Derecho. Es la oportunidad que se abre para poder construir juntos algo nuevo. Dice el doctor José Miguel Molino, pastor metodista argentino, refiriéndose al tema: nuestro problema no es simplemente administrar lo mejor posible nuestros conflictos, sino que nuestro objetivo es gestar un nuevo proyecto de nación. Lo que la democracia nos ofrece es un bien mayor, una posibilidad de construcción humana que participa de la voluntad de Dios, una política que no es ajena a la política del reino. Y esta es la posición que justamente asumía la Iglesia Metodista Uruguaya. Es legítimo porque es un acto de la voluntad humana que se da a la sociedad para vivir en libertad, administrar la justicia y lograr mayor equidad. En nuestro caso, como la opción es dictadura o democracia, no hay lugar para la duda. La definición es clara para la mayoría de la población. Ahora se inicia una nueva etapa que el tiempo dirá cómo evoluciona. La Asamblea General de la Iglesia Metodista, que es la autoridad máxima que se reúne cada 2 años, el 8 de junio del 84 envía un mensaje a la comunidad metodista y al pueblo uruguayo. En uno de sus párrafos dice: frente a la opresión y falta de libertad, afirmamos el derecho del pueblo a ser sujeto de su propio destino, a un gobierno democrático por él mismo elegido, verdaderamente libre y sustentado en nuestra Constitución Nacional. Con ese objetivo, respaldamos toda acción a favor de los exiliados, presos y marginados para su creativa inserción en la vida de la nación. Y en la asamblea siguiente, ya en el año 86, decimos: tenemos hoy el privilegio y la alegría de celebrar nuestra primera asamblea en libertad y democracia. Haber recuperado este espacio de libertad y democracia no significa desconocer su carácter incipiente y limitado. Más bien, significa tomar conciencia que es un don que podemos ampliar y enriquecer, pero que también podemos malograr y hasta perder, si no asumimos nuestra responsabilidad desde ahora y nos mantenemos como ciudadanos y como cristianos en permanente vigilia. Por eso sentimos que es nuestro deber esforzarnos y trabajar intensamente para profundizar este proceso democrático, de modo que abarque una creciente justicia económica y social, una mayor participación y control del pueblo sobre sus instituciones públicas y una mayor socialización del poder y de la cultura. En otras palabras, que la democracia formal se transforme en una democracia efectiva. Esa era parte de la declaración de la Asamblea de julio del año 86. La reinserción de presos políticos y exiliados a la sociedad uruguaya. ¿Todavía tenemos tiempo? Todavía tiene. Entre el 3 y el 5 de mayo del 84 se realiza en Buenos Aires
un seminario sobre el retorno del exilio uruguayo. La iniciativa y el respaldo del evento está a cargo del Departamento para América Latina de Church World Service del Consejo Nacional de Iglesias Evangélicas de los Estados Unidos, de la cual la Iglesia Metodista es parte. La coordinación la asumen la Convergencia Democrática y la Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos. El propósito es dialogar sobre las secuelas que deja la dictadura y ver qué se puede hacer para ayudar a los presos políticos y exiliados que retornarán al país a reinsertarse en la sociedad uruguaya. Participan 36 personas de diversos sectores sociales, políticos, religiosos, sindicales y de varias instituciones del Uruguay y del exterior. Se abordan 3 aspectos fundamentales: el político, el económico y el humano y social. Allí surge la idea, yo también estuve presente en ese evento, la idea de crear un servicio que atienda esa problemática. El Servicio Ecuménico de Reintegración, el SER, es un organismo integrado por cristianos pertenecientes a distintas iglesias e instituciones cristianas que se unen motivadas por su vocación de servicio solidario para facilitar la reintegración de los uruguayos a la sociedad. Sus objetivos son apoyar el retorno de todos los uruguayos exiliados y liberados políticos sin limitación de ninguna índole en un clima de solidaridad y fraternidad, el reintegro de la sociedad de todos los ciudadanos y el reconocimiento de sus derechos humanos y la promoción de un espíritu de reconciliación que permita un futuro mejor con una efectiva convivencia de todos los habitantes. Bueno, este es un servicio que se presta distintas iglesias cristianas, que incluye la iglesia católica, evangélica, valdense, incluso la iglesia metodista. Ese servicio presta una ayuda, digamos, a través de 2 programas, que era un programa de emergencia y otro programa digamos, facilitar la integración al aspecto laboral, ¿verdad? Y al finalizar esos programas se contabilizan 157 unidades de trabajo activas que implican 409 puestos de trabajo a tiempo completo y 5 a tiempo social. En fin, también quería compartir, pero ya no hay tiempo, de otros aspectos del servicio que prestó a través de la solidaridad de las distintas iglesias, y acá quería resaltar el aspecto tanto de solidario como de ecuménico, o sea, un ecumenismo práctico, no tanto de palabra, sino en el quehacer que pudimos brindar, digamos, durante ese periodo. Bueno, por acá dejo entonces, y bueno, a los jóvenes. Muchas gracias, Pastor Olivera. Edgardo Rubianes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, me parece central el poco que toma el evento de un periodo poco trabajado. En la inauguración se hizo algún comentario de eso, sobre esta parte del pasado reciente. El relato que estamos más frecuentemente acostumbrados a escuchar es un relato que habla de la llegada de la dictadura, los procesos anteriores, y tiene mucho que ver con los actores que construyen ese relato, que en general fueron activos participantes de esos periodos y por estar en el exilio, estar presos o estar proscritos, incluso su participación en los procesos, en la etapa de salida ha sido poco activa. Entonces, creo que la otra vez escuchaba en la radio algo como que me parece muy consistente. Yo creo que más importante festejar, en vez del 27 de junio como una época de resistencia a la dictadura,
la huelga general es festejar el obelisco el 1 de mayo del 83 o el 25 de agosto del 83 con el ayuno de Paz, o esa otra serie de actividades que se van construyendo desde el no en adelante para generar la salida y transitar por ella. Desde mi lugar, de activo participante de la reconstrucción del movimiento estudiantil universitario, y hay que hacer la diferenciación, básicamente fue un movimiento universitario, si bien en las últimas fases la participación de los jóvenes de secundaria empezó a ser más relevante. Puedo dar una mirada y marcar algunos elementos tratando de responder a estas tres preocupaciones o ejes temáticos que me fueron formulados: la relación entre movimientos y partidos, la relación entre viejas y nuevas organizaciones y la relación intergeneracionales al interior de las organizaciones. Empiezo por el último. En realidad, la parte del movimiento estudiantil es donde creo esta temática de la problemática intergeneracional no fue demasiado relevante en el periodo, como sí creo que lo fue posteriormente para el movimiento sindical, por ejemplo, donde viejos dirigentes y nuevos dirigentes tuvieron que procesar la etapa post-recuperación del marco democrático. No sucedió en el movimiento estudiantil porque, bueno, los viejos militantes de la FEU ya no estaban como militantes estudiantiles, eran pocos casos en que eso se diera, y fue toda una nueva generación con una particularidad, una generación compactada, porque no es que es una generación que digamos que la generación 83 es la generación del año 83. La generación 83 es la generación del 74, 75 hasta el 84, 85. Yo entré en la facultad en el año 75 y soy vocero de la generación 83 y había tenido militancia secundaria antes, incluso de la dictadura, antes del golpe, digamos. Entonces es una generación compactada que se expresa en el 83 como un momento más como emergente social con potencia, producto de una acumulación larga que se da y que tiene que ver con estos otros dos elementos que están planteados como eje temático. La relación entre viejas y nuevas organizaciones. El 27 de junio del 73 se disuelve el Parlamento. El 12 de septiembre del 73 se intenta por parte de la dictadura demostrar que la ley, que era una minoría la que gobernaba la universidad, y en elecciones enmarcadas después del golpe, enmarcadas en la ley 14.101 redactada por el ministro de Educación Sanguinetti de la época, se hacen elecciones universitarias con voto obligatorio, secreto y control de la Corte Electoral. El resultado es que la FEU gana en todos lados, algo que aparentemente no estaba en la hipótesis original. Una semana después, un semanario llamado Azul y Blanco aparece en su tapa, era muy sensacionalista, era un semanario que respondía a los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas, que eran los que lo llevaban adelante, hasta enseñaban manejo de armas y una serie de cosas. El semanario Azul y Blanco salía en todos los kioscos, mayoría no a barrerlos. Ese es el titular, vayan, veanlo. Y el 28 de octubre, o sea, 3 semanas después, explota una bomba en ingeniería, viene la intervención universitaria y entramos en... Bueno, la FEU como un organismo abierto, etcétera, tuvo que empezar a adoptar algunos cambios estructurales. Se armó una mesa política con un delegado de la Juventud Socialista, otro de la Juventud Comunista, uno del 26 de marzo, Olesker, otro del GAU, y alguien de Bellas Artes, y con eso se armó una mesa que empezó a funcionar y con golpes, y se dan cuenta que esa estructura gremial que existía poco podía resistir los propios embates que las organizaciones políticas fueron sufriendo posteriormente. Y por lo tanto esa estructura de organización estudiantil que venía de la Federación de Estudiantes comienza a desaparecer producto de los propios golpes represivos que van recibiendo
no solo como FEU, como las pocas medidas que podía llevar adelante, sino como los golpes que le pegaban a alguien por UJC o por Juventud Socialista o por 26 de marzo, que fueron los primeros grupos, o el GAU, que fueron golpeados. Entonces, en el año 75-76 uno podría decir que desapareció la estructura estudiantil producto de esos golpes represivos. Si bien pequeños elementos de resistencia existían, me acuerdo, yo entré en el 75 a Facultad de Veterinaria, el día de la intervención aparecieron unos bombas brasileras con cigarro puestas como elemento que conmocionaba un poco dentro de la facultad, pero poca cosa con lo que podía ser el contacto o el trabajo gremial específicamente. Recuerdo, por ejemplo, que ni siquiera, como la mayor parte de las estructuras de bolsa del libro, no existía la fotocopiadora, no existía el offset, no existía, se hacía todo a mimeógrafo, las bolsas del libro donde se sacaban los apuntes estudiantiles dependían de las agremiaciones estudiantiles que habían sido ilegalizadas. Por lo tanto, las propias bolsas del libro dejaban de existir. Y eso es un dato interesante, porque ¿qué va a pasar? Durante varios años es que la única forma de obtener apuntes, si uno tenía el libro, era el apunte manual y pasarle el apunte con las hojas a un compañero. Y eso da base a alternativas organizacionales que se van dando, sobre todo a partir de los fines de los 70, que son las cooperativas de apuntes que se entran a armar y que dan origen a ámbitos de socialización. ¿Por qué? Porque el principal elemento que está planteado ahí, ¿no? El terrorismo de Estado, ¿cuál es el elemento central? La internalización del terror en el individuo. Y pensar que el que tiene al lado, que nunca lo vio, piensa que este puede ser un tira, este no será un delator. Lo primero que hay que romper es con ese panóptico que la dictadura construye simbólicamente y que impide la asociatividad, la confianza y el hacer cosas juntos. Las nuevas generaciones se fueron sometidos a eso y empezaron a encontrar mecanismos que pudieran suplantar, hacer un partido de fútbol, hacer un asado, hacer una cooperativa de apuntes, organizar cosas mínimas era la tarea central, la estrategia que había que llevar adelante. Generar esos espacios de comunicación que rompieran con lo anterior, con lo otro, que era el miedo. Que por otra parte, en muchas facultades, en la mía en particular, la separación de los que eran estudiantes de las generaciones viejas que iban quedando, porque estaban en cuarto, quinto, sexto, los horarios y toda la dinámica estaba separada de lo que era la nueva generación, que supuestamente con túnica blanca tenemos que entrar a la facultad, estar siempre todo el día con las túnicas, eran las generaciones que iban a ser educadas en un nuevo marco separado con lo que podía llegar a ser ideas sediciosas o subversivas. Entonces, yo creo que hay en el proceso, cuando la pregunta es qué pasa con la relación entre viejas y nuevas organizaciones, hay una ruptura concreta entre las viejas organizaciones, la vieja FEU, con lo nuevo, que por otro lado genera en las nuevas generaciones mucho temor de lo viejo, del vínculo con esa estructura clandestina, porque esta estructura clandestina que en muchas partes persistió en algunas facultades, estaba vinculada a los militantes de las organizaciones políticas, particularmente de los JC, de la Juventud Socialista. Y eso determinaba que si uno quería ser simplemente un militante gremial o una actividad gremial que por las circunstancias tenía que ser clandestina, al mismo tiempo podía pasar que frente a un golpe a la UJC uno quedaba golpeado en esa situación. A mí me pasó en el 78. En el 78 en veterinaria hay una actividad media, daría para hablar mucho, pero lo que se llamó la huelga veterinaria, que en realidad fue una renuncia colectiva a los cursos que organizamos y que fue muy masiva, que posteriormente a esa instancia viene un compañero que no conocía, que era de la UJC, y me plantea integrar la mesa de la FEU, porque sabiendo que yo era independiente, en realidad era independiente porque había sido 26 de marzo y no había quedado nada, entonces zafé, pero era independiente, no tenía visión política, se me plantea integrar la mesa de la FEU junto con un socialista. Y ¿qué voy a hacer yo ahí que no tengo estructura ninguna? Le van a pegar a la JC, le van a pegar a la JCU y a marchar yo preso por algo en que no pertenezco. Ni siquiera tenía ningún tipo de estructura que me diera retaguardia. Entonces, digo, no, yo no puedo participar de ese tipo de instancias. Entonces,
lo que eran las viejas organizaciones quedaron en ese marco de resistencia y las nuevas generaciones comenzaron a generar esas instancias que era la cooperativa de apunte, la bolsa tipo vieja bolsa del libro, posteriormente las murgas y las revistas estudiantiles que comienzan a salir a partir del 81. La salida el 80 con el plebiscito del 80, la salida de Opinar, que salió un par de meses antes del plebiscito del 80, generó un marco legal que uno podía sacar una revista, ¿no? Y decir en la revista exclusivamente, sacar la revista que sacamos nosotros, yo fui el redactor responsable de Encuentro Veterinario, que decía, por un lado, permiso en trámite, ¿no? Porque se generó un espacio legal que si yo voy al Ministerio de Educación y Cultura, entrego la revista y arranco para la imprenta, que ahí ya había offset, para imprimirla. Y tengo el riesgo de que me la decomisen. Pero el permiso está en trámite. Entonces, no está denegado. Y esa fue la alternativa legal que se generó a partir de la propia experiencia de Opinar. Entonces, las revistas estudiantiles van surgiendo. Entonces, se van acumulando una serie de cosas. En diciembre del 82 se plantea una reunión organizada, promovida por el Foro Juvenil, donde todos los espacios legales estos se confluyen. Un espacio legal creado desde la Facultad de Derecho, por 50 compañeros de la Facultad de Derecho, básicamente de Derecho, no todos, que genera una cosa legal, la Asociación Civil, llamada Asociación Civil de Estudiantes de Enseñanza Pública, ACEP, en abril del 82. Y en ese marco, eran 50, después tenían 80, 100 socios, 200 socios, no más. En ese diciembre del 82, convocado por el Foro Juvenil, fue ACEP, fue Felipe Michelin, fue el Club de Ingeniería, que es una cosa que había hecho ingeniería para jugar al ping-pong y hacer unas cosas, y fuimos las revistas que habían surgido: Encuentro Veterinario, Siembra de Agronomía, Catálisis de Química, Balance de Ciencia Económica, bueno, no me acuerdo, el resto, Trazos de Arquitectura, que fue la primera, Diálogo, que había surgido, y en ese ámbito definimos, dijimos, bueno, ¿en qué estamos? La primera vez que nos juntamos, y dijimos, bueno, ¿en qué estamos? Bueno, en el 83 vamos a acumular, para el 83 generar un gran evento, algún ámbito que acaba a converger, y ahí surge la Semana del Estudiante. Antes que ACEP era una más. Entre diciembre del 82 y marzo-abril del 83, las organizaciones políticas de la estructura clandestina, que incluso se habían dividido porque la UJ había quedado con lo que llamaba Mesa de FEU y la Juventud Socialista con lo que llamaba la coordinadora, ¿no? Una con base más bien en medicina, otra con base más bien en ingeniería, confluyen de definir que ACEP es el ámbito al que confluir todo. Y entonces se arma la Semana del Estudiante. Y la Semana del Estudiante, acá tengo un volantillo de la época, es una semana que empieza con actividades de todo tipo, digamos, fotografía, artes plásticas, humor, no sé qué, y va a terminar el domingo, partida de la universidad, desfile, por 18 de julio y Boulevard Artigas, 13 horas, acto de cierre en Francini, 16 horas. Esto es lo que se hace. Pero hemos estado trabajando, armando un manifiesto, una declaración, que quedó redactada después en esto, y que recuperamos, como un ejemplo, en una cosa de actividad del año 2003, los archivos de inteligencia, lo que inteligencia tenía. Que tenía un informe, paso por paso, todo el desfile que hizo inteligencia, pero a su vez tenía todo lo que era el documento, que después de leerlo, los compañeros tenían que entregar lo que habían leído a la gente de inteligencia que estaba ahí abajo. Nosotros negociábamos todo, menos poder decir lo que nosotros queríamos decir en diciembre, en el domingo, ese domingo 25 de septiembre. Y se logró una actividad de 70.000 personas, según algunos medios de prensa, y que impactó y generó la aparición, la emergencia de una juventud que no se sabía qué pasaba, que fue muy impactante. En el año 84, las tensiones que se habían dado entre esa estructura clandestina
y el espacio legal, la estrategia del espacio legal se supera con la construcción de la CFE en la primera convención, y el reconocimiento de que todas esas contribuciones clandestinas, legales, semilegales, etc., habían sido claves para la construcción de esa salida. Entonces, ese es el punto 2, que me preguntaban, la relación entre viejas y nuevas organizaciones. Queda en el tintero, supongo que en las preguntas surgirá una cosa sobre la relación de movimientos y partidos políticos, sobre el cual puedo... Algo asumo ya de lo que estabas hablando. Muchas gracias, Edgardo. Bueno. Yo primero quiero agradecer la invitación porque fue una especie de viaje al túnel del tiempo, porque empecé a buscar material de aquella época y a recordar, porque una de las cosas que tengo bien claras es que la dictadura a nuestra generación nos robó la juventud. Y volver en esa época de la apertura democrática fue como tener muchos menos años, porque logramos empezar a vivir una vida que no podíamos vivir hasta ese momento, ¿no? El clima que implicaba una dictadura donde no eras libre de absolutamente nada, y que además se trataba culturalmente de inculcarte el miedo todo el tiempo, aunque nosotros seguíamos haciendo cosas, implicaba culturalmente una conformación que yo creo que de alguna forma hasta el día de hoy lo vamos cargando de una manera u otra. Lo reconozcamos o no, nos hagamos los superados o no. Pero eso tiene mucho que ver con esta generación que hoy nosotros conformamos, ¿no? Y me parece que también es bien interesante estudiar todo lo que nosotros vamos cargando. La Comisión de Mujeres del PIT-CNT se formó el 8 de marzo de 1986. Pero me gustaría dar un marco, decirles cómo estábamos en ese momento. No había ninguna mujer en el Parlamento. En los partidos políticos no había casi ninguna mujer dirigente de primera línea. Por supuesto que había mujeres dirigentes, pero de las que salen en el diario, de las que deciden, de esas que hoy, muy pocas también y con dificultades hay, tampoco había. En el movimiento sindical habíamos muchísimas mujeres trabajando en la base o en dirección intermedia, pero no en los lugares de decisión, ¿no? Ese era el cuadro de situación que teníamos en 1986. Ahora, con el diario del lunes, fue una especie de restauración lo que pasó. En esa especie de restauración, resulta que hubo muchísimas cantidades de mujeres, entre las que me incluyo, de compañeras presas, exiliadas, y algunas de las dos cosas, estuvieron presas y exiliadas, y otras tantas, algunas no nos dábamos cuenta bien de qué pasaba, pero sabíamos que estaba mal, que habíamos estado durante años participando, armando una forma de hacer política diferente, desde el caceroleo, desde siendo el sostén de la familia de presos políticos y presas políticas, pero no estábamos representadas como sentíamos. Yo creo que por una distracción y mucho trabajo de algunas compañeras, sobre todo de la gente de ADEMU, logramos que la Comisión de Mujeres del PIT-CNT existiera, porque nunca existió. O sea, no hay una forma comparable antes, ¿no? Esto es a partir de la restauración democrática. No sé, yo creo, ahora yo lo pensaba, ¿por qué no dejaron? En realidad no se dieron cuenta lo que se le venía, ¿no? Y fue muy interesante, porque fue, para muchas de nosotras que éramos muy jóvenes y no tanto, fue un aprendizaje muy, pero muy importante en relación a cómo pelear las reivindicaciones. Entonces, porque teníamos una doble pelea. Adentro de nuestro sindicato, donde formamos comisiones de mujeres en nuestros propios sindicatos de base, y adentro del PIT-CNT luego después, o sea, se duplicaba la discusión. ¿Por qué comisiones de mujeres? Se divide la clase, que era una de las... No, ustedes quieren dividir las clases, ustedes en realidad son unas burguesitas que están tomando el feminismo de Estados Unidos o de Europa y están copiando y quieren dividir a la clase.
con mucha paciencia, porque si algo fue que desarrollamos en esa época fue la paciencia y la dureza en la discusión, empezamos a decirles que en realidad no, que nosotros lo que queríamos era sumar a las mujeres que no participaban al sindicato. ¿Por qué las mujeres no participan en los sindicatos? Básicamente. Entonces, bueno, un poco la discusión era eso, es decir, bueno, queremos, y que de hecho, gracias a la Comisión de Mujeres se creó el primer sindicato de empleadas domésticas, con la primer ley, estoy hablando del año 86, el primer sindicato de trabajadoras sexuales, que después les cuento algunos líos que tuvimos, y de las mujeres tabacaleras. Ese trabajo fue pero muy arduo porque además empezamos a discutir las condiciones específicas que tenemos las mujeres trabajadoras. Por ejemplo, doble jornada, que eran temas que no se hablaban. Lo privado también es político. Y por ejemplo empezamos a decirle, los compañeros golpeadores no pueden ser dirigentes sindicales. Esto que nosotros decimos que ahora parece ser algo tan, bueno, lógico. En el año 86 era como hablar de cosas, no sé, ¿no? Entonces encontramos una forma en la que estuvimos trabajando con la doctora Marta Márquez, una excelente abogada laboral, de buscar una brecha, de ser creíbles, porque las mujeres debíamos demostrar que era creíble esa comisión de mujeres, ¿no? Empezamos a estudiar los laudos, todos los laudos que teníamos, predictadura además. En uno de los laudos que estudiamos, que era del Congreso Obrero Textil, descubrimos que había categorías para mujeres y para hombres, categoría femenina y masculina, ¿no? ¿Por qué? Porque teóricamente, por supuesto que la categoría femenina ganaba menos que la categoría masculina. El salario era menor. Empezamos a hacer un estudio y lo que vemos es que, como la mujer naturalmente tiene habilidad con las manos, entonces no era un lugar de trabajo que necesitaba capacitación, por lo tanto se le pagaba como un peón. Esa habilidad manual que tenemos de nacimiento, en realidad es cultural, que desde que tenemos 2 años nos da una aguja o no sé qué, o sea, hay un aprendizaje de toda la vida. Bueno, en el caso de los hombres no, porque se categorizaba como trabajo con aprendizaje y se le pagaba más. Esta discusión en la interna y con las propias compañeras fue durísima. Pero cuando empezamos a estudiar uno y cada uno de los laudos, entonces empezaron a ver, bueno, pucha, y capaz que sí, que en algunas cosas nos equivocamos. Bueno, de ahí salió la famosa frase, a igual tarea, igual remuneración, que tiene que ser obligatorio en todos los laudos. Después empezamos a plantear discriminación que se sostiene hasta el día de hoy en el Uruguay, un estudio de economistas argentinas hecho el año pasado. Hay una brecha salarial del 27%. Las mujeres ganamos el 27% menos que los hombres. En aquella época ganábamos menos todavía. Nos estaba mirando estudios de Gregmu, por ejemplo, donde algunas compañeras decían que era una diferencia de un 48-50%. Nosotros también hablábamos y le decíamos, los salarios peores pagos son los salarios donde trabajamos las mujeres, que son los salarios de servicio, empleada doméstica, enfermería, magisterio, profesorado, asistentes sociales, siguen siéndolo. Eso hace que al todo el movimiento sindical baje el salario de todos los trabajadores. Si no somos conscientes que aquello que las mujeres trabajábamos, estas son todas discusiones que yo les estoy contando ahora, que dábamos en nuestros sindicatos, ¿no? Que si se toma como natural que la mujer estudie algo para lo que fue culturalmente educada, enfermera, la mujer cuida, maestra, la mujer enseña, asistente social, la mujer compone en el tejido social y cultural, ¿no? Si eso no se tiene en cuenta, como central de trabajadores, como clase trabajadora,
estamos bajándole el salario a todos los trabajadores, hombres y mujeres, aunque algunos sean más perjudicados que otros. Esta eran parte de las discusiones que se daban. Pero la interna de la comisión, pero discúlpenme porque hice teníamos algunas discusiones, y ahí tiene que ver con el tema, cuando la cosa se empezó a poner seria, donde el trabajo empezó a ser serio, empezamos a salir, fuimos a Paysandú, trabajamos con las mujeres tabacaleras, formamos junto con las mujeres del sindicato de meretrices, donde el PIT-CNT, el secretariado de eso les quería contar, nos prohibió un 8 de marzo que ellas vinieran a colgar sus reivindicaciones en la Plaza Libertad, que se armó un lío, que nos fuimos al viejo Sorocabana, le dijimos de todo al pobre desgraciado que nos mandaron a discutir, porque era uno solo, y fuimos y lo pusimos igual y dijimos, de acá vamos, no sé, hacemos un escándalo en donde sea, logramos colgarlo, pero con un desgaste y una discusión de 2 horas y media, porque las prostitutas no eran trabajadoras. A mí me gusta, discutir todas estas cosas porque lo que hizo la dictadura ya lo sabemos, ¿no? Cómo nosotros entramos en esa etapa maravillosa, porque esto que yo cuento me apasiona, porque yo aprendí muchísimo de toda esa época, ¿no? Nuestros agujeros negros, que eran muy interesantes, porque además muchas de nosotras tuvimos años sin formación política. Yo, por ejemplo, siempre fui independiente, no tuve formación político partidaria, ¿no? Teníamos agujeros, yo siempre digo, bueno, mi formación política fue Cortázar, porque en realidad nunca pertenecía a un partido que me diera un marco teórico político, marxista, no sé qué, nunca lo fui. Y muchas compañeras eran independientes y otras no tanto. Las que no eran independientes, y ahí teníamos un gran problema, no con todas, pero fundamentalmente con el Partido Comunista, cuando la cosa se empezó a complicar, empezaron a mandar compañeras del partido para, de alguna forma, boicotear esa comisión que no hacía a la política general diseñada por el partido en ese momento, ¿no? Entonces era una discusión que teníamos en la interna y que sabíamos. Lo que pasa es que muchas de las mujeres que mandaron las convencíamos. Entonces se complicaba de nuevo, ¿no? Otra de las cosas que me parece que es un ámbito lindo para contarles es que muchas compañeras, nosotros nos formamos mucho con el Gremio, una vieja organización de mujeres académicas, muy interesante, hicimos muchos cursos ahí. Muchas compañeras empezaron a cuestionar la discusión de trabajadoras versus académicas, porque ellas decían, nosotros hacemos el laburo, nosotras militamos y ustedes cobran para robarnos el conocimiento. Esta era una discusión que se daba dentro de la comisión. Era bien interesante, ¿no? Se armaban unas discusiones profundas, ¿no? O sea, cómo nos relacionamos con todo eso. Y después, bueno, que tenían discriminación en los laudos, también había una resistencia, porque era difícil de entender, después lo entendieron, pero bueno, había que entenderlo y aceptarlo. Eso por un lado, ¿no? Muchas de nosotras después empezamos, por supuesto que la palabra feminista era una muy mala palabra, que nosotros tratamos de no utilizarla porque hablábamos de lo mismo, pero la palabra no se quería usar. Muchas de nosotros empezamos con una doble militancia, no político-partidaria, sino en organizaciones de mujeres. Yo empecé a militar en Cotidiano Mujer, a trabajar en Cotidiano Mujer, junto con Eliana Liberti, que también formaba parte de la comisión. Y en esa comisión había mujeres de ADEMU, de ANCAP, de FUNSA, de AEU, que no me acuerdo si lo dije, y bueno, de COTS, de la FUS, del sindicato al cual yo representaba. Y en algún momento, que no me pude acordar en los años, la comisión se quebró. Se quebró porque, como iba tomando realmente relevancia, y nosotras íbamos teniendo diferentes actividades, abriendo en esa época maravillosa donde estaba todo para explorar, nos mandaron, bueno, varias mujeres para quebrar la comisión.
Esto lo digo por mi cuenta y parte, y si ofendo a alguien. Pero fue una realidad que pasó en varias organizaciones, perdón, redondeo. Nos fuimos yendo y la comisión se reinventó a sí misma hasta varias veces, hasta llegar a ser la comisión que hay hoy. Creo que, y quería puntualizar 3 cosas como centrales. Como generación, como no siendo una mujer política partidaria, creo que una de las cosas fundamentales y que aquellos vientos trajeron estas tempestades, nos comimos la bolilla entera de la lucha por el poder. Esa lucha por el poder que en el movimiento sindical vinieron desde el exilio y desde la cárcel y le cedimos ingenuamente y utópicamente el lugar. Muchos compañeros y compañeras pelearon, pero muchos perdieron. Por eso que nuestra generación casi no está. Es una de las explicaciones que yo doy, ¿no? Y también creo que de aquellos vientos mucha gente dejó de militar por ese tipo de cosas. Mucha desilusión. Es una mezcla, que también es un tema que me parece que nos debemos a ver qué pasó después de toda aquella maravilla, cómo se nos vino abajo un poco el alma, ¿no? Muchas gracias, Guadalupe. Gustavo. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo ofrecí algunos reparos para participar porque no vengo con algo tan orquestado como los panelistas, vengo con una suma de vivencias personales, no puedo representar a nadie más que un poco y apenas a mí mismo, ¿no? Pero voy a empezar por acá. En el año 82 yo estaba... Bastante me costó convencer a mis padres que no iba a hacer medicina y que iba a hacer una carrera nueva que salía que llamaba Ciencias de la Comunicación. Todavía recuerdo que mi padre me dijo, bueno, no sé, que te ganarás la vida, arreglarás alguna televisión, alguna radio, pero si es lo que te gusta, hacelo, ¿no? Y allí me fui a lo que en aquel entonces se llamaba el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, donde un poco la carrera de alguna forma empezaba en aquel entonces, ¿no? Yo iba a hacer medicina y algún curso de periodismo y los lugares que había para hacer algún curso de periodismo no eran sinceramente muy buenos. La carrera está empezando y como toda carrera nueva tenía absolutamente de todo. Yo tuve desde José Germán Araujo hasta Danilo Arbilla como profesores, pasando en el medio por todo tipo de profesores, también algunos extranjeros que hasta nos hacían cuestionar si... Recuerdo un profesor de Historia del Arte y la Cultura llamado Carlos Cicirey, español, que realmente tenía una cátedra en la carrera donde aprendíamos más de Historia del Arte y de la Cultura que de comunicación y hasta lo cuestionamos un poco, pero por otro lado decíamos qué bueno poder aprender de esta manera, pero era también por falta de docentes y de una carrera nueva. En esas vueltas de la vida conozco una persona estudiando allí que se llama Mauricio Almada y que está en El Espectador, somos grandes amigos de la vida, y él me invita a participar en el Foro Juvenil en aquel entonces a diseñar audiovisuales, revistas y demás. En el año 82 tenemos la posibilidad de, auspiciados por el Foro Juvenil, de hacer un programa de radio en una radio que se llamaba Emisora del Palacio, que era Emisora del Palacio. Yo creo que acá todos saben un poco de qué se trata, pero a las generaciones más nuevas les tengo que explicar que había algo en 18 y Paraguay que se llamaba Palacio de la Música y que arriba había una radio que se llamaba Emisora del Palacio. Fue una radio realmente bastante fermental en su época, ¿no? Si bien, por nombrar algunas radios de la época que marcaban un poco la diferencia, estaba por un lado CX30, estaba Radio Sarandí con otra línea periodística, estaba la 36 con también otra línea de comunicación bastante diferente a la que tiene ahora y en aquel entonces un poco más incursionando en lo musical y en el canto popular. Macunaíma, por ejemplo, estaba haciendo radio en aquel entonces. Fuimos a Emisora del Palacio y propusimos un programa muy generacional. Estoy hablando de que tenía 18 y 19 años, ¿no? El programa iba, siempre recuerdo a Lelutier cuando en algún momento en uno de los tantos sketches que tenían decía
programas culturales en la televisión de 2 de la mañana en adelante. Bueno, más o menos era lo mismo. Nosotros teníamos un programa que iba de 0 a 2 de la mañana. Pero en aquel entonces había en Europa, había en otros países de Latinoamérica una tendencia en que la radio en la noche era algo bastante fermental, no era también un capricho. A nosotros nos permitía cierta comodidad a equivocarnos más, a aprender y a estar un poco resguardados en eso que se llama la noche, ¿no? El programa lo bautizamos Ahora es Tiempo. Me gustó mucho escuchar en una de las columnas que hicieron en No Toques Nada, que hicieron referencia a la retirada de Falta y Resto 1811, porque de ahí sacamos el nombre. Sacamos 5 nombres, testeamos con amigos, conocidos, y casi por unanimidad era el nombre que le queríamos poner y era el nombre que salió. Y ahora es tiempo de qué era. Y bueno, era de realmente levantar muchas banderas por allí en ese programa, y pasaban los agentes protagonistas de distintos movimientos culturales, sociales que se iban generando. Prácticamente casi toda la generación de ASEP FEU, desde el movimiento estudiantil, desde lo cultural, las personas que eran protagonistas de lo que fue también el teatro. Recién hablaba un poco de la importancia que tuvo el teatro circular en aquella época. Yo soy de una generación que escuché mucho, pero no vi al galpón. Sí, me formé viendo teatro en el circular. El Herrero de la Muerte o La Empresa Perdón, Un Momento de Locura fueron las primeras obras de teatro importantes que llegué a ver, ¿no? El programa duró un día, ¿no? Rubianes sabe exactamente la fecha de la Semana del Estudiante. Yo soy muy malo para recordar fechas, pero el primer programa discutimos mucho qué íbamos a hacer, y teníamos para el primer programa un columnista que iba a hablar de teatro, el doctor Alberto Sumarán, que en aquel entonces, en el año 82, recuerdan que las listas eran letras. Había que tener buena memoria para saber lo que uno más o menos votaba, si podía votar, ¿no? Entonces, bueno, una entrevista a Alberto Sumarán, que también representaba un sector partidario de nuestra sociedad que podía tener voz, pero también de alguna forma en el año 82 era un año de avance y retroceso, avance y retroceso. Había mucha autocensura en los medios, pero a veces sabíamos que algo se podía y algo no se podía. Y eso era como caminar en la cuerda floja. El programa ese día iba a tener algo de música, una nota al doctor Sumarán y una nota a un también correligionario de Rubianes, el doctor Oscar Destué, doctor después, ¿no? Y que además mucho tiene que ver con investigar archivos y demás, ¿no? Que fue el programa con otra gente que iban a hablar de la Semana del Estudiante, que estaba permitida. En esa semana también falleció Vladimir Roslik. Y en un momento, y por una situación de nerviosismo, porque también éramos muy jóvenes todos, los que hacíamos radio y los que estaban ahí como agentes protagonistas, el único un poco más veterano ahí con experiencia era Sumarán, Oscar justamente empezó a hablar de la semana y de derechos humanos y de una mesa y de que había pasado algo grave, como había sido la muerte de Roslik, que murió asesinado. Y cuando dijo asesinado, nosotros estábamos en un estudio de radio y el director de programación de aquel entonces, Juan Francisco Fontoura, se da vuelta y se golpea la cabeza contra la pared como diciendo, bueno, acá se terminó todo y se complicó. En verdad no pasó nada, pero el programa se levantó, duró un día y se levantó. Sinceramente recuerdo que me costó mucho dormir esa noche y dije, bueno, esta será la primera y la última vez que voy a hacer radio en mi vida, ¿no? Esto fue un lunes, el viernes sale la revista Jaque con Roslik asesinado en tapa. Y bueno, era un momento también de transición, de aperturas y demás. El programa luego volvió, ¿no? Y quizá lo más interesante que puedo tener para compartir del programa es ese momento también de transición de la década del 80 y de la nueva democracia, donde por ahí está la figura del David y está con un pañal. Y si les digo que conozco a quienes hicieron ese operativo de ir a... Bueno, no sé si puedo decir los nombres. Uno es un periodista muy conocido. Sí, ya nombraron dos. ¿Nombraron dos? Sí. Bueno, ahí va.
Hay una persona muy conocida, Leonardo Abercon, Pepi Goncalves, exacto. Y el resto que acompañó no era gente que está haciendo ni comunicación ni periodismo. Y les pareció muy divertido después lo que pasó con Oscar La Roca, ¿no? Ir y tapar una señal muy impúdica, estar ahí al frente de la intendencia, imagínense desnudo, ¿no? También, bueno, en ese programa Ahora es Tiempo duró 2 años y 8 meses, luego pasó un programa que se llamó Caras y Más Caras. Pero en ese periodo de la década del 80 y pico, pasaron personas hace relativamente poco tiempo, Diego Sempol, que está acá y que saca un trabajo de investigación muy completo sobre los movimientos homosexuales, gays, lesbianas, transexuales. En aquel entonces no había tantas palabras, eran homosexuales y punto, con suerte, ¿no? En aquel entonces una noche recibimos a uno de los primeros movimientos llamado Movimiento Escorpio. Y para nosotros hablar del tema era realmente como una especie de revolución interna, ¿no? Era como algo muy, muy transgresor, ¿no? Iban a venir homosexuales en vivo a hablar del tema y capaz que todavía hasta recibir llamadas y contestar preguntas o interactuar. Yo esto lo digo porque siempre uno piensa que tiene la mejor audiencia y uno en la audiencia por suerte tiene de todo, ¿no? Una frase que recoge en el libro de Diego Sempol es una expresión de un oyente que luego de escuchar, bueno, primero del movimiento Escorpio vinieron como 10 personas, cuando abrimos la puerta y dijimos, solo pueden pasar 13, un estudio más chico, ¿no? Y además también había algo intergeneracional de distintas edades, ¿bien? Una de las frases que quedó de aquella época, yo lamentablemente no tengo, en algún momento tenía hasta la grabación, pero es muy difícil encontrarla, fue la de una persona que dijo, los tienen que enviar a una isla y matarlos a todos juntos, ¿no? Es una de las tantas expresiones de tolerancia que uno podía encontrar en esa salida también del 82 en adelante, había un poco de todo, ¿no? Después también pasó con otros movimientos sociales más vinculados a tribus o lo que luego se conoció un poquito más como tribus urbanas y que fueron en aquel entonces manifestaciones de personas jóvenes que no llegaban a ser 20, 30 o 50 entre Montevideo y Pando, ¿no? Pero que llamaban mucho la atención. No muy diferente de cómo puede llamar la atención hoy cualquier persona que camine por 18 con un turbante en la cabeza, ¿no? Pues Uruguay no es un país donde haya una diversidad enorme en materia cultural, religiosa y demás, como puede haber en otro país donde alguien camina capaz que con un turbante y nadie se ha vuelto a mirarlo. Acá todavía pasa eso. Bueno, hicimos en algún momento, esto me pareció importante más allá de quienes puedan estar presentes, compartirlo por también algunos otros paneles que algo he seguido, ¿no? Sobre el movimiento punk en Uruguay. No había un movimiento punk, había 70 personas entre Montevideo y Pando que seguían a los estómagos, a los traidores, ¿no? Algunos eran de una zona identificada como Viejo Pancho, Positos más arriba, que se reunían ahí en la placita y que realmente empezaban también a generar su propia propuesta musical, cultural, con lo que les gustaba. Y para la gente era algo muy chocante ver cómo se vestían, cómo se peinaban y demás, ¿no? Y no lo entendía muy bien. También cuando compartimos ese programa fue algo bastante removedor, ¿no? De cómo hablaban, qué escuchaban los Sex Pistols, la de Clash, empezaban a seguir un grupo que llamaba Los Estómagos, Los Traidores, y también no se entendía muy bien eso, cómo encajaba en la época, ¿no? Porque recordemos que un movimiento muy importante de avance en todo este periodo de transición fue lo que se llamó el canto popular uruguayo, ¿no? Yo llegué a hacer un debate en una oportunidad que fue un debate muy lindo, muy interesante, entre Gerardo Sotelo, que escribía en el semanario Aquí de música, y Jorge Bonaldi, que era integrante de los que iban cantando, porque Sotelo estaba a favor de lo que se llamaba el rock uruguayo, rock nacional, que era todo un tema de debate, si era rock nacional o uruguayo, si era rock, o si era una expresión imperialista,
y Bonaldi, que estaba en contra de justamente esa expresión de rock uruguayo, ¿no? También fue otro, hicimos más de un debate, no recuerdo exactamente el nombre, pero creo que era Carlos Mautoni, que tenía un programa en la 36, que era una radio también interesante en lo musical, con mucha apertura dentro de la música uruguaya, pero él tenía como un perfil excesivamente nacionalista en lo musical, donde no permitía casi ninguna otra expresión que no fuera la música uruguaya. Y ese era un poco ese Uruguay del 82 y en adelante de transición, ¿no? Donde también florecieron, sí, nombraba además era la revista La Plaza. Para comprar la revista La Plaza había que apurarse mucho porque se agotaba con mucha facilidad. Y después también pasó con Opinar, y después pasó con otros semanarios. Y gran parte de mi generación, o en nuestra casa, se podían comprar 2, 3 semanarios, más allá de algún diario, y era algo bastante fermental. Como más adelante lo fueron las revistas subterráneas. Y también por ahí fue una expresión interesante de un sector también bastante joven, donde una de las revistas más interesantes que surgió se llamaba Gas, una revista que se imprimía, se fotocopiaba y se vendía ahí a voluntad en ferias y lugares afines. Uno de los que escribía en esa revista era Pedro Dalton, que dibujaba y escribía alguna poesía, Gerardo Michelin, Tabaré Couto, que después trabajó en el ámbito musical y se fue a vivir a Chile, Fernán Cisneros, que está en el diario El País, estuvo en El País Cultural 15 minutos, un minuto. Y bueno, y ha tenido distintas experiencias. Si hoy me vengo al tiempo, a mí me gusta una frase por ahí que encontré en algún momento de un escritor, Mark Twain, que decía: para novedad, los clásicos, ¿no? Hay que ir un poco atrás también para investigar qué pasó. Cuando surge realmente también de forma efervescente los blogs, lo primero que pensé fue en las revistas subterráneas o en los semanarios. A nivel teatral hubo expresiones muy interesantes, El Circular, un poco después Italia Fausta también, la compañía teatral de Italia Fausta fue muy cuestionada por lo que en su momento hacía y cómo incursionaba en el humor, ¿no? O la música de Tabaré Rivero, que hacía rock con teatro, y algunos lo veían bien, otros mal. Había también un poco de intolerancia dentro de los mismos movimientos que se habitaban, ¿no? A un grupo como Los Tontos lo bajaron a monedazos en el Montevideo Rock 2, ¿no? Y porque antes tocaba un grupo que se llamaba Cross, que hacía metal más duro, y después venían Los Tontos, que hacían como letras un poco divertidas y algo por el estilo, ¿no? Bien, en materia de comunicación, como para redondear, en aquella etapa había por lo menos para mí, una necesidad muy importante, que era comunicar, participar, tomar acción participando, ¿no? Y ahí íbamos aprendiendo. Entonces, lo primero que pude hacer y que me interesara un programa de comunicación y que la gente se expresara. Entonces había consignas, entrevistas y demás. La etapa que estamos viviendo es de otra comunicación diferente, si digamos, digo, otra mesa redonda. No voy a entrar un poco en el tema, pero bueno, por lo menos algunas impresiones de lo que puedo compartir. Muchas gracias. La intención de esta mesa era un poco, digamos, recuperar una dimensión que en general nos parecía que quedaba un poco olvidada en la transición. En los relatos de la transición, como apareció un poco en esta mesa, los partidos políticos se apoderaron de la transición y no se la prestan a nadie. Entonces se asumen como protagonistas, se relatan como los auténticos forjadores de ese proceso, y se muestran entonces como los capacitados como para cobrar el beneficio que eso representa. En buena medida es verdad, pero no es toda la verdad. Y por lo menos hay un tránsito entre julio-agosto del 83 y mayo del 84, más o menos, que los partidos políticos desaparecieron del escenario, porque fueron reprimidos por la dictadura, porque fueron perseguidos, se limitó la libertad de prensa, se reabrió, se
se volvió a poner en vigencia el acto 4, no se podían establecer proscripciones permanentes a los políticos, etcétera, etcétera. Allí la política salió del escenario, pero el escenario fue ocupado por movimientos sociales, tal vez con mucho más vigor, con mucho más creatividad, con mucho más energía y con mucho más impacto de lo que podían hacer los partidos políticos en ese momento. Fue en agosto del 83 cuando se produce ese cierre de la actividad política, ese momento del ayuno de las iglesias. Luego viene la movida de ACEP, concretamente la Semana del Estudiante. Después empieza, digamos, los partidos a tratar de buscar alguna forma de movilización y van a hacer el acto del obelisco, que es político pero también social. Si uno mira el acto del obelisco, el 75%, el 80% de las personas que están ahí no forman parte de partidos políticos, sino que están en representación de movimientos sociales. Entonces, rescatar un poco esa dimensión de los movimientos sociales en la época nos parecía que era un efecto importante, y creo que en la mesa han aparecido unas cuantas de esas cosas, las experiencias de Rubianes de cómo se fue formando, recomponiendo el movimiento estudiantil, la experiencia de Ademar Olivera de cómo se va enfrentando, cómo se van posicionando las iglesias con relación a la necesidad de darle al pueblo lo que demanda, el espacio que se abren las mujeres en los movimientos sociales, que es una novedad absoluta, no es restauración de nada, allí no hay restauracionismo en absoluto, y no hay, digamos, posibilidad de decir, bueno, cómo se mueve ese movimiento con relación a su antecesor. No hay brecha generacional ahí, no hay nada de eso, y que, digamos, en buena medida recompone la dimensión creativa original de esta transición. Y después lo que nos comentaba Gustavo, yo quiero decir mi experiencia personal. Para mí la voz de Gustavo era justamente la materialización de la transición, es decir, una voz tan poco convencional para lo que era la radio en la época. Es decir, yo estaba acostumbrado a escuchar a Buen Castillo, a Negra Araujo, y la voz ronquilla de Gustavo me sonaba, era mucho más interesante, yo decía algo un poco más despeinado que lo que venía en aquella vez. Entonces, en ese sentido me parece que la mesa ha puesto un poco tirado al ruedo una serie de situaciones, de movimientos y de conceptos que habían quedado un poco como sepultados en el contexto de la transición. A mí me parece que es momento para que los asistentes, si es interés, planteen preguntas, porque me parece que quedan abiertas unos cuantos espacios para plantear cosas. Sí, arranca Aldo, después Diego. Yo en realidad mi pregunta es abierta porque tuve que salir, entonces no tengo claro, pero claramente a Guadalupe, es una pregunta que va para Guadalupe, para Gustavo, en alguna medida también, pero tal vez vaya para los otros panelistas. Me parece que es más claro en esta trayectoria que hablaba Guadalupe, concretamente de la comisión, y si es un momento donde eso se empieza a disolver. Que hay como una ola que es la narrativa que aparece en muchos lados, ¿no? Yo creo que en el tema de las mujeres es muy interesante porque es una ola que después se recupera y vuelve, ¿no? En otros casos no es tan así. Pero si es posible, no terminaste de decir cuándo fue eso. ¿Cuándo en términos, si hay eventos que claramente marquen esa bajada de esa comisión, digamos, en términos y a Gustavo un poco también de esa percepción más periférica de los medios? ¿Cuándo ves que todos esos movimientos, esa cuestión que es muy rica de entrevistar, de seguir, se empieza a apagar? Yo tengo una hipótesis, pero no quiero decirlo. No te adelantes. Claro, si les parece, hacemos 3-4 preguntas, hacemos una ronda de respuestas y seguimos haciendo de esa manera. Diego y después María Eugenia. Varias preguntas. Para Rubianes, yo le preguntaba esto que planteabas vos, la relación entre ACEP y sistema político, partidos políticos. Y además también me interesa algo que siempre yo he observado, que muchas veces los que son dirigentes o las caras visibles de ACEP no necesariamente son los más pesados en términos de decisión política dentro de ACEP. ¿Cómo se administraba esa...? Porque hay movimientos sociales donde uno ve que el dirigente visible coincide con realmente el líder político. No me queda tan claro que eso sea efectivamente así en ACEP. Entonces,
me parece que hay un manejo ahí de las relaciones de poder y los cargos que es como muy diferente a lo que puede ser otras dinámicas de movimiento. También eso me parecía como, si puedes aclararme eso. Para Guadalupe, me interesó mira esto que vos decís del Partido Comunista mandándote mujeres para boicotear la comisión. Exactamente, ¿por qué vos tenés esta percepción? ¿En qué se ve esto? ¿En qué medida vos sentís que era tan incómoda la comisión para el partido? Porque además es el Partido Comunista y no otros sectores. ¿Por qué era tan incómodo para esto? Y después, para Gustavo era el abordar ciertos temas. A vos generó que los patrocinadores te amenazaran de retirar recursos si vos no te controlabas un poquito en a quién querías entrevistar y a gente tan rara que pasaba por esa radio para los años 80. María Eugenia, y después empezamos con las respuestas, empieza Gustavo, si les parece, y hacemos después otra ronda de preguntas. María Eugenia. Yo me parto para que me escuchen. No, porque para Rubianes, pensando en el movimiento estudiantil y en la FEU, en general la narrativa, tanto de la gente que habla y que participó en el proceso, como la que estamos contando, nosotros escribimos el artículo con Gabriela, paramos en el 84. Me parece que todo se laudó con la convención que definió resolver, juntar los nombres, etc. Pero queda pendiente qué pasó después. Yo que he visto documentación de Generación 83, por ejemplo, Gustavo Olmos, o entrevisté por ejemplo a Mejeiras, o Derecho, o al propio Sartú, empiezan a haber como quejas, sobre todo 85, 86, de la baja participación, de que ya no es lo mismo, y hay como una especie de desilusión, que no sé si tiene que ver, si tiene que ver con el contexto político y lo que se esperaba de la salida democrática. Creo que no se explica solo con un recambio institucional. Incluso en algunos testimonios me pasó gente que me decía, bueno, pero nosotros no teníamos experiencia anterior, la ley orgánica era una cosa que nos contaban, ¿no? Entonces nos atrevíamos a plantear cosas nuevas, a pensar en cambio. Entonces, bueno, ¿qué tanto de eso hubo después? No sé si vos ya seguías participando en ese momento o habías regresado, porque lo que se nota es como una cierta baja, o por lo menos es lo que aparece en la documentación. Yo quiero agregar una preguntita y es para la doctora Ademar, y es preguntarle un poco si había antecedentes de una acción evangélica así entre varias iglesias, o si fue, digamos, una experiencia que empieza a surgir ahora, o si se manejaba ya de épocas anteriores a la dictadura. Quisiera, antes de empezar a contestar, que conteste Gustavo, que tenía una clase y se tenía que ir. Sí, yo le pido disculpas, falté un trabajo, pero ya dos no puedo, así que por eso respondo algo y disculpen que me tenga que ir. En verdad la pregunta que hace Aldo la tendría que pensar, no tengo una respuesta. Quería una respuesta ahora, me parece que es como improvisar demasiado. Y capaz que sí tenés una respuesta más elaborada de cuándo esto... Sí hay algunas señales interesantes, todo este movimiento estudiantil tan intenso, todos los dirigentes que fueron tan protagónicos en aquella época, y luego yo por lo menos todos los que conocí, no todos, pero sí muchos formaron parte de distintos gobiernos, ¿no? Jorge Barrera, Leonardo Costa, Partido Colorado, Partido Nacional Pablito Urralde, Gandini, todos estaban en la CFEU del Frente Amplio, lo mismo, Vallardi, el Chineo Rodríguez y Mardones, que se ha apartado un poco y puede ser muy interesante su mirada, y creo que ahí hay alguien para entrevistar y capaz que pueda tener una visión un poco crítica de ese momento y qué pasó. Entonces no sé si fue también que en algún momento parte de algunos movimientos sociales se apagaron un poquito, se vieron decepcionados frente a algunos hechos que se dieron en nuestra sociedad, pero no lo sé, porque yo sinceramente estaba muy enfocado en el día a día y lo que estaba pasando yo siempre básicamente hice como un programa con cierta apertura a temas culturales, sociales, políticos, un periodismo de la información cotidiana, de la actualidad, de quién le dijo a quién y cómo le respondió tal a fulano, y etc. ¿Pero nunca sentiste como un momento que se te acabaron esa gente? No, creo que siguen apareciendo, son diferentes y aclaro que no son todos raros, son con propuestas de accionar, de pensar, de vivir, donde puede haber matices, porque ¿qué puede ser lo raro hoy? Que haya un movimiento juvenil de emprendedores sociales o empresariales muy fuerte en nuestro país,
y que capaz que no tienen miedo de equivocarse tanto como nuestra generación, o que están muy abiertos al aprendizaje en una incubadora o tirándose al agua, y de repente puede ser tan nuevo eso como en otra época otras cosas, ¿no? Pero no tengo una respuesta tan acabada. Después, tomando lo de Diego, tampoco era que todas las notas eran raras, ¿no? Pero es verdad que con algunos sponsors teníamos problemas, en Emisora del Palacio sobre todo. Teníamos problemas, pero en algún momento alguien encontró, ese alguien siempre es el que se encarga de vender la radio, que eso que podía ser una situación problema también podía generar algo como de impacto. Nosotros estamos escondidos en la noche, entonces los problemas mayores que teníamos era muy raro poder vender un programa en la noche, entonces tampoco se preocupaba mucho, entonces teníamos como más libertad para hacer lo que más nos gustaba, que era poder hacer realmente un poco de todo en ese sentido, sin mucha limitación. Bien, la primera vez que tuvimos un sponsor fue la revista Guambia, y después nos costó conseguir mucho. Uno, y cuando en algún momento lo voy a nombrar, no voy a pasar el aviso, pero cuando apareció un sponsor que era Acción, el arrancagrasas, y dijimos bienvenido, apoyaba parte del programa, ¿no? Pero costaba mucho, sí, y siempre teníamos eso de que en la noche y con algunas temáticas era todo un poco más complejo, esa era la verdad. Bien, bueno, y gracias, ¿no? Bueno, creo que están relacionadas las dos preguntas con de Diego. No nos olvidemos que en el movimiento sindical siempre hubo peleas en la interna por la línea política que primara, ¿no? Eso, digo, era, en aquella época pasaba, hoy también pasa, donde había las 3 Fs, yo qué sé, todo, una discusión. Dentro de la Comisión de Mujeres se repetía esa misma lucha política, porque para ver quién representaba dentro de la comisión, quién tenía el poder, de alguna forma por decirlo así, y además el movimiento sindical ha estado históricamente muy permeado por algunos partidos, fuertemente, por otros no tanto, ¿no? Entonces, eso es parte de por qué yo te decía del boicot, porque bueno, había una lucha muy fuerte por quién ganaba el poder dentro de la central, y nosotros no estábamos fuera de eso. Eso fue una de las razones, digamos. Pero ¿qué nos pasaba? Porque fíjate que la pregunta que hacen ustedes dos de alguna forma también está vinculada. Hubo una gran efervescencia donde todos fuimos jóvenes por primera vez, ¿no? Pero después, esta lucha política que se daba a la interna de la comisión, pero que se daba a la interna de nuestros sindicatos también, los que no éramos militantes políticos partidarios, era un tema difícil, porque era una cuerpeada que estabas ahí, que no sé qué. Yo me acuerdo congresos de las FUS que eran a matarse. Hoy son bebés de pecho. Hoy eran a matarse, digo, eran con argumentos políticos y con piñas, ¿no? Eran así durísimos. Cuando vamos viendo que te va ganando lo político partidario y que el lugar de los independientes cada vez va quedando en un lugar más chico, o por lo menos es como luchar un poco con los molinos de viento. Vos decías, se adueñaron de alguna forma del imaginario, porque el imaginario lo construimos todos, ¿no? Entonces la gente se empezó a cansar, y a su vez, acá me combatís, llega un momento que nos empezamos a ir. Y hubo cosas concretas que no me parece que sea el ámbito, ¿no? Que pasaron, que no me gustaría, no quiero decirlas, no me parece correcto, pero las que estuvimos y fuimos actoras, lo sabemos, que nos terminaron de decidir para irnos yendo, ¿no? Fue como una especie de a poquito, primero una, después la otra, que se fueron a otros lugares de militancia, ¿no? Del tema de la mujer. Yo me fui a Cotidiano, que en ese momento ya estaban los dos lados, me fui a la comisión, otras compañeras, otras empezaron a estudiar, a terminar su carrera, porque habían también empeñado una cantidad de años de militancia sindical y se recibieron, una compañera se recibió médica, la otra. Pero creo que hubo un desgaste muy grande
de la lucha por el poder dentro de lo sindical. Y en el medio los viejos que vinieron, ¡prac! Y nosotros, y nosotras, con toda esa disponibilidad, por eso yo les decía que nos rispamos la bolilla del poder enterita, lo peleamos un poco, pero en realidad teníamos tanta culpa de no haber estado presos, de no haber sido exiliados, que se nos complicó, peleamos un poquito y de alguna forma, algunos siguieron peleando, y están, y me parece bárbaro, y otras no supimos cómo, me parece. Me parece que no supimos cómo, yo qué sé, no sé. Es más confuso, más mezclado, ¿no? No sé si estoy claro. Seguimos por acá. No sé si está claro, la pregunta es experiencia y práctica del ecumenismo, digamos así. Sí, previamente hubieron, digamos, muchas diversas actividades, no tanto a nivel general, sino más bien en forma de algunas iglesias, por ejemplo, a través de la Federación de Iglesias Evangélicas del Uruguay, que agrupa distintas iglesias evangélicas, bueno, que llevó adelante, digamos, ya en los años 60, 70, actividades de servicio, en forma ecuménica, ¿verdad? Y después, en forma, digamos, particular, algunas iglesias, entre dos iglesias, por ejemplo, algunas actividades de servicio. Pero eso fue lo más, digamos, la creación del CER fue lo más significativo por la incidencia que tuvo a nivel social y a nivel, digamos, de tratar de paliar un poco todos los problemas que se le generaban tanto a los presos que salían, a las familias, como a los exiliados que retornaban al país, ¿verdad? Creo que fue que pudo agrupar tanto a la Iglesia Católica como a otros grupos católicos también, y algunas organizaciones sociales, ¿verdad? Como mismo el CERPAG y varias iglesias evangélicas. Creo que por ahí fue una experiencia, digamos, ecuménica, de solidaridad, donde no solamente se daba, sino también se recibía mucho, digamos, esa experiencia. Los mismos los que estamos ahí también, digamos, fuimos enriquecidos por el poder trabajar juntos y encontrar puntos en común, digamos. Yo quería, además de eso, contestar un poquito lo que tú decías acerca de cómo, digamos, los partidos políticos en un momento se retraen en un periodo del 83-84 y después retoman, digamos, todas las con mucha incidencia, digamos, en lo social y lo político. En realidad, pienso yo, es un modo de ver de que distintos temas, digamos, sobre todo el tema de los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos, el tema de la tortura, el tema de la amnistía, en fin, todo eso nos juntaba a distintos grupos sociales, como ser el CERPAG, ACEP, el PIT, bueno, que después el CNT y demás, y personalidades, etcétera. Estábamos juntos trabajando, pero también con algunos dirigentes políticos, ¿verdad? Cuando clausuraron al CERPAG, después del ayuno, se formó una Comisión Nacional de Derechos Humanos que integraban justamente el doctor Sumarán y otras personalidades políticas y jurídicas, en fin. Y yo creo que también en algún momento hubo como un desencanto, vamos a decir, de parte de las organizaciones